Si le vamos a levantar nuestras Biblias bien en alto y vamos a decirle al Señor lo que cada semana le decimos antes de abrir su bendita palabra. Si es que di conmigo creyendo de todo corazón, esta es mi Biblia. Es palabra de Dios. Dios hablará a mi vida hoy. Mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Una vez más, iglesia, creyéndolo de corazón, mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Amén. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Que Dios bendiga su bendita palabra. Puedes tomar tu lugar. Y confío de que en los campus haya todavía este sentir y esta convivencia patriótica celebrando el día de hoy, 15 de septiembre. Si tú te preguntas, ¿vamos a tener algún mensaje en conmemoración al 15 de septiembre? Si lo tuviésemos, no alcanzamos a salir con los mensajes ya planificados de la serie de Daniel. Y te digo algo, en la medida que más tu servidor está estudiando este libro, más me emociona el poder estar contigo cada domingo para abrir este libro y poder estudiar las lecciones que Daniel nos enseña. Para las personas que nos acompañan por primera ocasión o para aquellas que no pudieron acompañarnos en nuestro mensaje anterior, queremos que sepan que hemos iniciado como iglesia una nueva serie de mensajes basadas en el libro de Daniel. Ese libro que muchas personas no quieren leer porque les da miedo o porque no lo entienden o porque es igual de complicado que Apocalipsis, Pastor Eric. Bueno, como lo aprendimos en nuestro mensaje anterior, hay dos libros que son principalmente proféticos en toda la Biblia. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Interesantemente, cuando tú lees Daniel y cuando tú lees Apocalipsis y luego ves lo que está sucediendo con las guerras, con todas las situaciones geopolíticas, con todos los cambios que se están dando, tú te das cuenta que lo que Daniel escribió y profetizó y lo que Apocalipsis nos dice que va a suceder entra en completamente sincronía con lo que el mundo está experimentando ahora en día. Y te recuerdo, para los que confiamos en el Señor, no nos atemoriza el futuro, porque sabemos que el futuro está en las manos del Señor. Te recuerdo que nosotros estamos del lado de los que triunfan. Te recuerdo que los que tenemos a Jesús en el corazón estamos de los vencedores. Somos los que al final de la historia terminamos con el Señor. Así es que si tú tienes temor en tu corazón o hay algo que no está bien, yo te invito a que te acerques al Señor de corazón y Él te va a dar la seguridad y la garantía de que tú estás en Él, vas a estar seguro. El título de nuestra serie es Daniel, el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Porque tal como aprendimos en nuestro mensaje anterior, el libro de Daniel lo pudiésemos dividir en dos secciones. La sección tocante al país o al pueblo de Israel, a la nación judía, y los planes o las profecías tocantes a toda la humanidad en general. Y el libro de Daniel habla de ambos aspectos. Y si tú lo recuerdas, aprendimos que Daniel significa Dios es mi juez. Si lo quieres poner arriba del título de tu Biblia, Daniel significa Dios es mi juez. Y aprendimos en nuestro mensaje anterior, que fue un mensaje introductorio, en donde vimos las bases, los aspectos históricos, el personaje central del libro, el propósito, el mensaje en general y ciertas aplicaciones. Aprendimos que Daniel era un joven príncipe. Él era un joven de aproximadamente unos 15, 17 años de edad, no pasaba de ese rango de edad, cuando llegó un imperio a manos de un general llamado Nabucodonosor, llegó a Jerusalén, tomó cautivos a un grupo de personas, a los príncipes de alto nivel, y se los llevó a su nación de Babilonia, lo que actualmente conoceríamos como la región de Mesopotamia o Irak, justo donde se cruza el río Tigris y el río Éufrates. La Biblia dice que en este momento fue cuando Daniel, junto con 3 amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y es impresionante porque todo el desarrollo del libro de Daniel va a comenzar precisamente con el plan de Dios para la nación de Israel y para la humanidad en general. Y es interesante porque cuando leemos el capítulo 1, que es lo que vamos a desarrollar en nuestro mensaje de hoy, hay una palabra que constantemente vino a la mente y al corazón de tu servidor. Hay muchas aplicaciones y perspectivas que se pudiesen sacar del capítulo 1 de Daniel, pero hay una que me llamó mucho la atención y quiero compartirla contigo. Es la palabra adversidad. La palabra adversidad viene de manera tácita o implícita en todo el desarrollo del capítulo 1.
Y es interesante porque en el mensaje de hoy tú y yo vamos a aprender a cómo enfrentar momentos de adversidad en nuestra vida basados en el capítulo 1 de Daniel. Pero antes de que entremos de lleno a este desarrollo del capítulo 1, me gustaría que tú conocieras una historia que a mí me impactó desde la primera vez que tu servidor la escuchó. De tal manera que este impacto lo he acompañado durante tantos años y, por cierto, de quien te voy a hablar, la tengo acá. Me impactó tanto que la tengo en mi Biblia, la historia o lo que esta persona dijo en una etapa de su vida. Esta es una historia real, basada en la vida de una mujer que, sin lugar a dudas, si nunca has escuchado su nombre, va a impactarte como lo hizo con tu servidor. Su nombre se llamó Helen Keller. Helen Keller. La historia de esta mujer es impactante, te la resumo brevemente. Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en Alabama. Escucha esto, a la edad de 19 meses, o cuando apenas tenía 1 año y medio, padeció de una desconocida y rara enfermedad que la dejó a los 19 meses sorda y la dejó ciega. A pesar de estos desafíos, Keller demostró una notable capacidad para aprender y para comunicarse. Estoy hablando en 1880, en la época en donde no habían adelantos ni pedagógicos, ni científicos y muy pocos médicos. En este contexto, ella tuvo una maestra, que Dios bendiga a las maestras, que Dios bendiga a esas personas que invierten tiempo con otros niños, a quien otros quizás ni les tomarían tiempo. El nombre de su maestra fue Ann Sullivan. Y Ann Sullivan dedicó toda su vida para que Helen Keller aprendiera a hablar o a comunicarse de la manera que pudiera y aprendiera a relacionarse con su entorno. Keller aprendió desde temprana edad el lenguaje de señas y el alfabeto manual. Este proceso de aprendizaje fue un proceso arduo, pero Helen tenía una característica: era una niña determinada, era una mujer definida. Y junto con la paciencia de su maestra Sullivan, ella logró comunicarse con las personas que le rodeaban y transmitir lo que ella deseaba. Contra todo pronóstico de aquella época, Helen Keller asistió a la universidad de donde se graduó, escucha, con honores en 1904, convirtiéndose en la primer persona, siendo sorda, siendo ciega, en obtener un título universitario de este país. Me impactó tanto la historia porque Helen fue una mujer devota, cristiana, amaba al Señor y en el Señor encontró la fortaleza para vencer las adversidades. Este logro no solamente fue un testimonio de perseverancia, sino también de su inteligencia y de la dedicación. Quiero hacer una pausa porque lo siento en mi corazón decir en este momento: querida mujer, que nadie te diga que no se puede. Tal vez tú estás pasando un momento de situación difícil, tal vez estás atravesando un proceso de separación, un proceso de divorcio, te preguntas cómo vas a salir adelante con tus hijos, cómo vas a salir adelante tú, cambia tu vida, cambia tu escenario, pero yo quiero recordarte de entrada que tú no estás sola, tienes al Señor de tu lado. Y si tienes al Señor de tu lado, créeme, no te va a hacer absolutamente falta nada porque lo tienes a Él y Él es lo único que necesitas, es lo más importante. Y también este mismo consejo va para cualquier hombre que puede estar a la inversa, porque quiero que sepas que también hay hombres, y los tenemos en nuestra congregación, que han sido abandonados, dejados, etcétera, y están educando a sus hijos solos o están enfrentando la vida de manera sola. Les recuerdo a ambos que no están solos, el Señor está con ustedes. Volviendo a la historia de esta mujer, Helen Keller, durante todo este proceso, durante su tiempo en la universidad, escribió una autobiografía, la cual se titula La historia de mi vida. Y en esta autobiografía, ella relata cómo, escúchame esto, su devoción por Dios, su amor por el estudio de la palabra de Dios, le dio esperanza, le dio fortaleza y le dio la luz que necesitaba para salir adelante. ¡Qué increíble! Cómo una mujer, siendo sorda, ciega, encontró en Dios la fuente de fortaleza para vencer las adversidades.
Gracias a Helen Keller, y esto es algo interesante que me llama mucho la atención, gracias a ella se aprobaron leyes que permitieron a las mujeres poder votar en elecciones. De otra manera, en aquel entonces la mujer no tenía el privilegio de votar. Gracias a esta mujer se aprobaron leyes que permitieron a las mujeres comenzar a votar. Además de escribir numerosos ensayos y escribir numerosos artículos destacados a lo largo de su vida, abordando temas como discapacidad, temas de educación y de igualdad social. Hasta el día de hoy, su legado perdura como una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Y tiene dos frases entre muchas que son hasta el día de ahora célebres. La primera es: la única cosa peor que ser ciego es tener vista pero sin visión. Qué interesante esa frase que ella dijo. La peor cosa de ser ciego es tener vista pero sin visión. Y la segunda frase que me impactó mucho es: el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza. Y ambas cosas o ambas fuentes las tomó de parte de Dios. Es interesante porque la vida de Helen Keller es un testimonio de superar desafíos, de valorar la resiliencia y la capacidad que las personas tienen de sobreponerse a la adversidad. Te quería contar la historia de esta mujer porque al leer el capítulo 1 del libro de Daniel encontramos las mismas características que Helen Keller mostró en su vida, en la vida de Daniel y en la vida de sus tres amigos. Lecciones valiosas de cómo mantenernos firmes ante la adversidad. Yo estoy seguro que si yo preguntara el día de ahora, ¿tienes alguna adversidad? Muchos, la mayoría levantarían la mano. Te comento algo, tu servidor, cuando converso con las personas, y no lo vayas a tomar de otra manera, pero me encanta, porque las personas, el 99% de las conversaciones son: pastor, ayúdeme a orar por esto, pastor, estoy pasando por esto, pastor aquí, pastor allá, y me encanta. El 1 o el 0,1% es: pastor, ¿cómo está? Pero yo entiendo que es parte de lo que tu servidor hace, y créeme, no me afecta en lo más mínimo. Pero todos tenemos situaciones de adversidad, absolutamente todos. Todos necesitamos oración en alguna área de nuestra vida. O tal vez tú puedes decirme: pastor, yo estoy bien, mi salud está bien, los triglicéridos los tengo bajos, pastor, y eso que le entro a los tacos, Yo estoy bien, mis niveles de azúcar están muy bien, pastor, y me comí, no se imagina cuántas arepas o cuánto de esto el viernes. Pero el hecho de que tú hoy no tengas adversidad no significa que mañana no lo vas a tener. El hecho de que hoy tú estés muy contento porque eres el empleado del mes no significa que mañana vas a recibir una notificación de 2 weeks notice. Es decir, nuestras circunstancias pueden cambiar, iglesia. Nuestras circunstancias pueden cambiar. El viernes hablé con una persona, yo atendí a este matrimonio y me topé con la noticia de: pastor, el 13 de mayo falleció mi esposo. ¿Qué? El 13 de mayo. Le dolió el estómago, fue a consulta y le dijo el doctor: tiene metástasis, le doy tanto tiempo de vida, no alcanzó, en 3 semanas falleció. Así de rápido cambia todo. Así de rápido cambia absolutamente nuestro entorno. Entonces la pregunta es: cuando tú tengas adversidad, ¿cómo vas a responder? Cuando yo tenga adversidad, ¿a quién voy a buscar? ¿Qué voy a hacer? El libro de Daniel, capítulo 1, nos da la clave de lo que Daniel hizo, de lo que Ananías hizo, de lo que Misael hizo y de lo que Azarías hizo cuando tuvieron que enfrentar la adversidad en su vida. Y oro a Dios que tú y yo podamos aplicar las lecciones de estos 4 jóvenes para que cuando vengan esos momentos de adversidad las pongamos en práctica en nuestra vida. Acompáñame a estudiar el mensaje del primer capítulo del libro de Daniel, el cual vamos a titular: ¿Cómo enfrentar las adversidades en nuestra vida? Oremos juntos al Señor. Padre que estás en los cielos, antes que nada, Señor, gracias nuevamente por el maravilloso evento que tuvimos el viernes. Confiamos, Señor, de que tú estés complacido con lo que tu iglesia hizo y que tú puedas ver el esfuerzo que esta iglesia hace junto con todo el staff, junto con los pastores, junto con los servidores, junto con la iglesia en general, para que toda la ciudad de San Diego, Señor, y aún el mundo entero, te conozca y se den cuenta, Señor,
que ser cristiano no es aburrido, y mucho menos, sino que es tener la seguridad de la vida eterna en nuestro corazón. Y que tú, Señor, lo que deseas es tener una comunión personal con cada persona. Gracias por esas 5 personas que te recibieron. Confiamos que esa decisión que tomaron, Señor, haya sido genuina. Y pedimos para que nuestros servidores de evangelismo, de discipulado, de grupos de hogar, les den el discipulado necesario para que puedan acompañarles en este recorrido de fe, Señor. Ahora que estamos ya listos para recibir tu palabra, abre nuestro corazón, Señor. Permite que nuestros pensamientos no se distraigan. Permite, Señor, que nuestras aflicciones no nos roben la bendición de escuchar tu palabra. Y específicamente oro por esa persona que el día de hoy está en tu casa. Oro por esa persona que nos acompaña a través de redes sociales, que está experimentando una situación adversa, que su salud, su matrimonio, sus hijos, pecados ocultos, situaciones de carácter legal, laborales, económicas, cualquiera que sea la índole, Señor, que el estudio de tu palabra nos recuerde que no estamos solos y que tú tienes el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Te pedimos que al final del servicio, Señor, haya una persona que entienda de qué se trata el Evangelio y te reciba de todo corazón. Oramos, Señor, finalmente por la estabilidad política de esta nación, Señor. Hace unos minutos atrás, aparentemente hubo otro atentado, Señor, con un candidato presidencial. Oramos, Señor, para que traigas estabilidad en todos los ambientes políticos, sociales, económicos en esta nación, Señor. Nuestro deber es orar e interceder por esta nación. Y lo estamos haciendo, Padre. Así es que ponemos en tus manos, Señor, las elecciones de noviembre, ponemos en tus manos lo que resta, ponemos en tus manos lo que suceda, Padre, sabiendo que nada sale de tu control divino. Te amamos, Señor. Te amamos. Eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Eres lo mejor que le pasó a nuestro matrimonio. Y gracias a ti somos personas diferentes. Gracias a ti tenemos familias diferentes. Gracias a ti tenemos un futuro, Señor, asegurado. Gracias a ti tenemos una salvación garantizada. Y por eso te damos gracias el día de hoy. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice, amén y amén. Ve conmigo al capítulo 1 del libro de Daniel. Espero que lo tengas ya abierto durante todo este estudio. Debes de saber ubicar a Daniel, así es que confío que no vayas a estar buscando a Daniel en el Nuevo Testamento porque te vas a tardar un poquito en encontrarlo. Así es que ve directamente al libro de Daniel en tu Biblia y tiene una pluma lista porque vamos a ir subrayando versículos claves, palabras claves. Y yo te animo a que subrayes tu Biblia, mancha tu Biblia. Y cuando Dios traiga palabras a tu corazón y cuando Dios traiga algún pensamiento que te impacte, anota la fecha. No te imaginas, después de varios años, meses o días, cuando tú tengas momentos de adversidad, vuelves a ver ese pasaje, tú vas a decir, el día 15 de septiembre del 2024, Dios me confirmó que no estoy solo, voy a confiar en Él. Dios me confirmó que no estoy sola, voy a confiar en Él. Esa es la clave de poner fechas en tu Biblia. Y te lo digo por experiencia, si vieras mi Biblia subrayada, marcada con fechas, con todo, de cuántas cosas Dios ha hecho en la vida de tu servidor. En el capítulo 1 del libro de Daniel encontramos la carta de presentación de este joven, que como repito, en nuestro mensaje anterior aprendimos que este joven había sido llevado cautivo a Babilonia desde Jerusalén. Y el libro está escrito, si lo recuerdas, en 2 secciones o en 2 segmentos. Una primera sección escrita en hebreo, en el idioma hebreo para los judíos, pero otra sección escrita en el idioma arameo o caldeo que va dirigida para todo el mundo, porque ese es el enfoque de esta sección, que la vamos a ver a partir del capítulo 2, dicho sea de paso. Hay 3 verdades que nos enseña Daniel y sus amigos en cuanto a cómo vencer las adversidades en nuestra vida. Así es que vamos a entrar de lleno con la primera lección o la primera verdad que nos enseña el capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Cuál es esa verdad, Pastor Eric? Lo que tú ves en pantalla. Capítulo 1 de Daniel nos enseña que las adversidades son, dilo fuerte conmigo, inevitables. Inevitables. ¿Qué significa eso, Pastor Eric? Significa que tú y yo no podemos evitar las adversidades.
Si tú quieres mantenerte en tu casa sin salir al trabajo, sin salir a ninguna parte, sin saludar a los vecinos, yo te aseguro, te vas a enfermar de estar en la cama. Te vas a enfermar y te vas a deprimir de estar en la cama sin salir. Y para muestra lo que nos sucedió en la pandemia, todo el mundo estaba desesperado de estar en casa. No te imaginas el nivel de divorcios que hubo, porque no nos amábamos tanto, nos amábamos cuando nos veíamos nada más de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes y un ratito los sábados y un ratito los domingos, pero verte la cara todos los días, todas las horas, y que sírveme café, y que dame comida, y que vuelven a servir café, las esposas estaban como a auxilio, ¿no? Es decir, las adversidades son inevitables. Ese es lo primero que debes de recordar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para decir vamos a evitar las adversidades. Eso no existe, eso es ilusorio. Entonces, si ya entendí que las adversidades son inevitables, ¿qué me queda? Aprender a manejarlas, aprender a enfrentarlas. Es como los problemas matrimoniales, si me permites darte ese ejemplo sin irme por ese lado. Pastor Eric, me dicen las personas cuando vienen a consejería en tu iglesia, es que siempre tenemos problemas y no quiero tener problemas en el matrimonio. Y le digo, eso no va a suceder jamás. Porque dos personas diferentes han tomado la decisión de vivir juntos. Los problemas en el matrimonio siempre van a existir. Entonces, si yo entiendo que siempre habrán problemas matrimoniales, ¿qué debo de entender? A manejarlos cuando lleguen. A saber controlar mis emociones, a saber controlar mi tono de voz, a saber controlar mi carácter, a saber dominarme cuando quiero decir algo que no debo, etcétera, etcétera. Entonces, así como los problemas matrimoniales, las adversidades son inevitables y eso es lo que sucedió en el capítulo 1, versículo 1 de Daniel. Observa conmigo lo que dice la introducción del versículo 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Y tal vez tú me puedas decir, Pastor Eri, pero esos nombres tan raros. Sí, son raros, lo reconozco. Pero quiero que sepas algo, esos nombres, si tú los buscas en el internet, si tú los buscas en la historia, los vas a encontrar, lo cual corrobora que la palabra de Dios no son fábulas inventadas. Esos nombres de personas, principalmente el de Nabucodonosor, son personajes reales que existieron. Y si tú te acuerdas de la historia que aprendiste en el plan básico o en la secundaria de tu escuela, tal vez escuchaste que antes habían 7 maravillas del mundo antiguo. Creo que ahora son más. Pero en los tiempos que tú y yo estudiamos, había una de esas 7 maravillas, la cual era los jardines colgantes de Babilonia. Esa era una de las 7 maravillas del mundo antes conocido. ¿Y tú sabes quién fue el que construyó esos jardines colgantes? Esta persona que acabamos de leer en Daniel capítulo 1, versículo 2. De tal manera que si la historia secular me confirma que hubo un hombre llamado Nabucodonosor y la Biblia me está diciendo que este hombre existió, ¿qué significa? Que la Biblia es palabra de Dios. Que la Biblia es real y es exacta con los datos que da. Pero sigamos leyendo el pasaje. Y este hombre, Nabucodonosor, era rey de Babilonia y llegó a Jerusalén y hizo algo, la sitió. Y el Señor, esa palabra la tienes que subrayar en tu Biblia. Porque no era Nabucodonosor con su ejército, no era Nabucodonosor con todo su equipo, no era él con todo el ejército que él tenía, sino que el Señor entregó en sus manos al rey Joacim. Y no solamente al rey, dice Daniel, sino que también entregó todos los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Observa la D minúscula. Lo que Daniel está diciendo es que todos los utensilios sagrados del templo, los utensilios del templo de Salomón, lo que era la corona de la fe judía, el lugar donde Dios bajaba en su presencia, los utensilios de oro puro que eran sagrados. Tenemos a un rey pagano que entró al templo, tomó los utensilios y se los llevó al templo de su Dios pagano. ¿Te imaginas eso? Si tú tienes la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén y quieres ir al Muro de los Lamentos, vas a encontrar un checkpoint, vas a encontrar un lugar de seguridad. Y en ese checkpoint hay un rótulo que dice, el lugar al donde usted está ingresando es sagrado. Y te ponen toda la lista de cosas. No se permiten chores, no se permite esto, no se permite que vaya con el torso descubierto, las mujeres del lado derecho, los hombres del lado izquierdo, todo bien estructurado por una razón. Porque ese muro de piedra es sagrado.
para la fe judía. Ahora, si un muro de piedra es sagrado para la fe judía y hasta los pedazos de ramas no se han tocado en miles de años, ¿te imaginas lo sagrado que eran los utensilios que estaban dentro del templo? Y dice Daniel, este hombre entró, se llevó todos los vasos, todos los platos, todos los quehaceres que estaban en el templo, que era lo más sagrado que tenía el templo, y se lo llevó a su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro del dios pagano, muy probablemente Marduk, de los babilonios. Solo ahí ya tenemos una cosa tremenda. Me encanta Daniel, porque quiero decirte algo. Daniel era una persona estadista. Como lo aprendimos en nuestro mensaje anterior, Daniel era un príncipe con una alta educación. Era una persona muy estudiada por los judíos. Era una persona parte de la realeza judía. Y él nos está dando información determinante en este versículo 2. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo el año que sucedieron las cosas, tercero del reinado de Joacim. Nos está dando nombres personales de las personas que tomaron parte, el rey Joacim y el rey Nabucodonosor. Con esos datos nosotros ya podemos saber exactamente por el orden cronológico el año en que esto sucedió. Y si nos remontamos a la historia, no vamos a entrar en detalles porque puede ser un poco tedioso, pero la historia nos confirma de que en el año 605 Nabucodonosor sitió a la ciudad de Jerusalén. Y hay datos históricos que lo corroboran. Pastor Eric, ¿qué datos históricos corroboran? No te me pierdas con esto porque esto es un argumento fundamental para aquellos que niegan la veracidad de la palabra de Dios. Si tú tienes un compañero de trabajo que te ve leyendo la Biblia en tu hora de lunch y te dice, ¿para qué lees ese libro? Si ese libro no existe, son fábulas, son cuentos, nada es real. Llégale mañana lunes y dile, ¿tú sabes quién fue Nabucodonosor? No te vayas a trabar con la palabra, memorízala bien antes de decir. Nabucodonosor. Y tú le dices, pues ¿sabes qué? Ayer aprendí en mi iglesia que esa persona sí existió y te voy a contar lo que sucedió, porque es impactante. Y aquí quiero corroborar, quiero conectar lo que Daniel nos está diciendo en el versículo 2 con lo que la historia moderna dice que sucedió. Mira la siguiente pantalla, por favor. La historia nos dice que Nabucodonosor y su ejército babilónico llegaron a Egipto. Y tuvieron una pelea, una famosa batalla que se llama Carquemis, la batalla de Carquemis, si la quieres buscar. Y esto sucedió exactamente en el verano del año 605. Y ahí tú puedes ver, el faraón Nacao es el que está en Egipto. Y este hombre era el que tenía conquistada Jerusalén. Pero llega Nabucodonosor desde Arabia, o en la parte, de Irak. Llega Nabucodonosor, hace una guerra con Nacao, el faraón. Y lo hacen en esa parte exactamente que correspondería a Turquía y Siria ahora en día. Y ahí tienes la cita bíblica de esa batalla que corrobora la historia. Y dice la historia que de esa batalla Nabucodonosor le ganó al faraón de Egipto. Y tú sabes lo que sucedió. Esto es impactante. Porque en esa batalla precisamente, estamos hablando en el norte de Israel. Fíjate bien, ubícate en el mapa. Estamos hablando que esto sucedió allá en Siria, Turquía. Cuando Nabucodonosor gana la batalla de Carquemis, él se viene hacia el sur, hacia Jerusalén. Y ahí en el sur estaba un rey llamado Joacim. Y este rey era súbdito de Nacao, del faraón de Egipto. Pero como Nabucodonosor acaba de vencer al faraón de Egipto, ahora llega donde Joacim y le dice, hay un nuevo patrón en la casa. Y me voy a llevar todo lo que hay en este templo para mi ciudad en Babilonia. Tú sabes lo que sucedió, es impactante porque escúchame por favor, escúchame con atención. Aquí vemos la mano de Dios y quiero que veas la mano de Dios en esto. No estaba planificado que Nabucodonosor se regresara a Babilonia. Pero tú sabes lo que la historia confirma que sucedió exactamente en esos días que Nabucodonosor bajó a Jerusalén. Su padre, Nabopolassar, falleció en Babilonia. Cuando el padre de Nabucodonosor fallece en Babilonia, entonces Nabucodonosor tiene que inmediatamente regresarse a Babilonia para que lo envistan como el nuevo rey de Babilonia. Y ahí es en donde Nabucodonosor dice, no, pues yo tengo que pasar a Jerusalén. Me voy a llevar el botín de los judíos, me voy a llevar todo el oro que tienen en el templo y de paso me voy a llevar a los príncipes de Israel.
Y ahí es como ahora tú entiendes por qué Nabucodonosor emprendió el viaje de regreso a Babilonia, pero con Daniel y sus amigos y todos los utensilios del templo. Ahora, si tú me dices, pastor, ¿y cómo fue que sucedió esto? Pues, porque supuestamente el rey Joacín era una buena persona. El pueblo de Israel era la perla de Dios, el ojo, la niña del ojo de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió todo esto? Es interesante porque en la primera parte del versículo 2, Daniel dice, fue el Señor el que los entregó. Fue el Señor quien los entregó, no fue Nabucodonosor. Inclusive estoy totalmente seguro al afirmar que la muerte del padre de Nabucodonosor, el rey Nabopolassar, que tú lo puedes corroborar en la historia, se dio dentro de la voluntad de Dios. Porque si no hubiese fallecido, Nabucodonosor no hubiera regresado a Babilonia. Pero tenía que regresar. Y me llama mucho la atención porque cuando dice el Señor, ahí en ese pasaje, la primera parte del versículo 2, cuando dice Daniel, el Señor, tú sabes la palabra que Daniel utilizó en el hebreo, utilizó la palabra Adonai. No utilizó la que normalmente conocemos, YHWH, sino que en esta parte Daniel utilizó, conociendo perfectamente, guiado por el Espíritu Santo, utilizó el término Adonai. ¿Y qué es la diferencia entre Adonai y todos los hombres o todos los atributos que Dios tiene en sus diferentes nombres? La diferencia es que Adonai significa Señor Supremo. Adonai significa el que hace todo con soberanía. Por lo tanto, lo que Daniel está diciendo, no solamente al decir el Señor entregó, es que Dios en su soberanía entregó a su propio pueblo en las manos de Nabucodonosor. Y aquí viene una parte que quiero que dijeras de esto para que lo comprendas, por favor. Y es el tema de la disciplina de Dios. ¿Tú sabías que Dios disciplina? No dice mucho amén, ¿eh? Una vez más, ¿sabías que Dios disciplina? Dios disciplina. Y cuando Dios discipline tu vida porque no has hecho lo que a Él le agrada o porque sabiendo lo que debe de hacer no lo haces, no le digas, Dios, eres injusto, yo ya no te amo, yo ya no voy a la iglesia, ya no hago nada, ya no voy a servir. Ya no, Señor. No hagas berrinches. Mejor dile, Señor, perdóname. Me equivoqué. Ay, Señor, soy tan torpe. Pero aquí estoy de rodillas pidiendo perdón, Señor, y comprometiéndome a no hacerlo. Si tú lo haces de corazón, la cosa va a cambiar. Pero observa que todo esto trae cola. Observa lo que sucedió, no en Daniel, sino en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Aquí encontramos el peine. Aquí salió la razón por la que todo esto se está dando. Dice el autor de Crónicas, y obstinó su corazón el rey Joacín para no volverse a Dios de Israel. Ahí está la razón. El profeta Jeremías estaba en este entonces diciéndole a Joacín, arrepiéntete, 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 no hagas lo malo delante de los ojos de Dios. Y si tú lees la historia de este rey Joacín, dice que desde principio a fin hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cómo es que no iba a venir disciplina? ¿Cómo no iba a venir una disciplina de parte de Dios? Y tal vez tú puedas decirme el día de hoy, Pastor Eri, pero fue muy severa la disciplina. Exactamente, fue muy severa porque lo que él hizo fue muy grave. No solamente endureció su corazón a Dios. Y si tú me dices, Pastor Eri, pero ¿cuándo es que comienza esto de endurecer el corazón? Quiero entenderlo, quiero entender cómo comienza esto de sentir que me estoy volviendo ajeno, lejano, distante de Dios. ¿Dónde comienza? Te voy a decir dónde comienza. Comienza cuando tú te distancias de la palabra de Dios. Cuando dejas de leerla, cuando dejas de estudiarla. Y me remito a la evidencia. Dice Jeremías capítulo 36 versículo 23 que el rey Joacín llamó a uno de los que estaban ahí, escribas, que le leyera el libro de la ley. Es decir, que le leyera la palabra de Dios, la Torá. Y tú sabes lo que este rey hizo, el mismo que está yendo cautivo por Nabucodonosor. Dice que cuando escuchó que Jehudi estaba leyendo los 3 y 4 planes del templo, rasgó el rey con un cortaplumas al escriba y le echó al fuego los manuscritos que le estaba leyendo. ¿Dónde los puso? En el brasero que tenía cerca, porque era una temporada de invierno, dice Jeremías. ¿Y sabes lo que hizo? Quemó todo el rollo de la palabra de Dios en el fuego, porque no le agradó lo que estaba leyendo. Hagamos una pausa ahí. ¿Entiende la severidad de esto, iglesia?
Aquí tenemos a un rey que fue elegido para guiar al pueblo a los caminos de Dios. Aquí tenemos a un rey que se supone debería de guiar a Israel para que amaran a Dios. Y lo que hizo fue lo contrario. Hundió a Israel en la idolatría. Apartó su corazón de delante de Dios y no anduvo por los caminos de sus antepasados. Y eso se evidenció cuando le leyeron la Torá, la palabra de Dios, y él decidió romperla y decidió tirarla para que se quemara y se consumiera. ¡Qué tremendo! Escúchame esto, por favor, si quieres anotarlo. No hay ninguna persona que peque de la noche a la mañana. Escúchame, iglesia. El pecado es progresivo. El pecado no comienza brutalmente o drásticamente de la noche a la mañana. Pequeños descuidos, pequeñas zorras son las que queman y dañan y estropean la unidad del matrimonio, tu vida espiritual, la unidad de la iglesia o lo que Dios quiere hacer en tu vida. El pecado es un proceso paulatino pero seguro. Y entre más cabida le da la persona al pecado, dejando de orar, dejando de leer las escrituras, apartándose de congregarse en la iglesia, dejando de participar en discipulados, dejando de participar en eventos de crecimiento espiritual, entre más la persona haga eso, más se va a apoderar el pecado del corazón de esa persona. Y tú sabes qué es lo que a mí me impacta, que esto no solamente lo vivió Joacim, sino que también lo transmitió al pueblo de Israel. Observa lo que dice siempre el libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Los principales sacerdotes que debían de estar para decirle al pueblo lo que Dios agradaba. El pueblo en general, ¿qué hicieron? Dilo fuerte, iglesia, que se escuche. ¿Aumentaron qué? La iniquidad. A ver, hagamos una pequeña pausa. Está bien de que el rey se esté perdiendo, pero ¿y los sacerdotes? ¿Y el pueblo? Y es que me llama mucho la atención esto, porque lo aplico a la iglesia. Escúchame esto, con la iglesia me refiero. No hay ninguna iglesia que tenga más alto nivel espiritual que el su pastor tiene. No existe. Una iglesia no puede ser más espiritual de lo que su pastor es. De la misma manera, una nación, en este caso Israel, no iba a ser más espiritual la nación de lo que su líder espiritual tenía que ser. Hay una combinación muy delicada entre la vida espiritual de un líder, de un pastor o de alguien con aquello que representa. Por lo tanto, los mismos frutos que está dando Joacim son los mismos frutos que tiene el pueblo. Son los mismos frutos que tienen los sacerdotes. Y es el mismo fruto que tienen todos. ¿Por qué? Porque apartaron su corazón de parte de Dios, llenándolo de iniquidad, llenándole de abominaciones, contaminando la casa de Dios, que supuestamente había sido santificada en Jerusalén, dice el libro de Crónicas. Así es que no nos sorprende que llegue Nabucodonosor. No nos sorprende que llegue la disciplina de Dios. Y si tú lees el libro de Jeremías, vas a encontrar que Jeremías se ponía un yugo y le decía a Joacim, así te van a llevar. Escucha la palabra de Jehová antes de que venga el juicio. Y tú sabes qué hizo Joacim. Lo mandó a un pozo lleno de larvas que se le pegaban en el cuerpo. Y no me quiero adelantar al mensaje, pero es impactante lo que sucedió con Joacim, porque años antes había venido una palabra de parte de Jeremías y le dijo a Joacim, tú vas a ver cara a cara a Nabucodonosor. Él no lo creyó. Y tú sabes qué cuenta la historia. La historia registra que cuando llegó Nabucodonosor a Jerusalén, lo primero que pidió fue, ¿dónde está Joacim? ¿Dónde está el rey? El rey había escapado por una parte pequeñita del muro. Había ido con su esposa y con su familia, con sus hijos, tratando de huir de la invasión de Babilonia de Nabucodonosor. Y como que se le metió de entre ceja y ceja a Nabucodonosor y le dijo a sus generales, tráiganme a Joacim. Y dice la palabra de Dios que lo fueron a buscar. Lo encontraron allá en el cerro, literalmente. Y tú sabes lo que hizo Nabucodonosor. Quiero verlo cara a cara. La profecía se cumplió con exactitud. Y dice la palabra de Dios que le dijo a Joacim, ve a tus hijos, porque en este momento los vamos a degollar. Nabucodonosor degolló a los hijos de Joacim en su cara. Y tú sabes después lo que hizo. Con sus propias manos sacó sus ojos y lo dejó ciego.
La última cosa que vio Joacim en vida fue el degollamiento de sus propios hijos. Si tú me dices a mí, Pastor Eric, mi pecado es mi pecado, nada va a afectar a mi familia, yo sé manejar mis cosas, yo sé manejar todo. Ajá, sí, claro. Escúchame, no hay ningún ser humano que pueda manejar el pecado. Ninguno. El pecado te va a ganar, te va a alcanzar. Y entre más tú le des espacio en tu mente y tu corazón, se va a apoderar de ti. Y tú sabes que es lo más terrible del pecado, es como la metástasis del cáncer. Se esparce, se riega, afecta a tus hijos, porque ya no van a tener la misma imagen, respeto de ti. Afecta a tu matrimonio, porque ya quedó la pérdida de la confianza, lacerados, etc. Tu familiar, tu vínculo de amigos, tu círculo de familiares, todo se afecta. Y ya no digamos tu vida espiritual e inclusive tu propia salud. El pecado es como el metástasis. Lo daña todo, lo afecta todo. Y solamente una relación personal con Dios puede limpiarlo de raíz. Dale un fuerte aplauso al Señor. Permíteme cerrar este primer punto, que ha sido impactante, ¿no es cierto, iglesia? Permíteme cerrar este primer punto no con un tono negativo, sino con algo positivo. ¿Y cuál es ese tono positivo? Una promesa de la palabra de Dios. No quiero que termines este primer punto con ese sabor, sino que quiero recordarte lo que la Biblia dice, y esto es emocionante. Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, muchas. ¿Pero qué dice, iglesia? Dilo fuerte. Pero de algunas, pero de ciertas, pero de unas poquitas. No. Mi Dios me va a sacar de todas. Nuestro Dios nos va a liberar de todas. Aleluya. De todas ellas nos librará el Señor. Pero aquí viene la recomendación. No te metas en problemas innecesariamente. Aprende a la primera. Aprende al primer llamado de advertencia de Dios. No esperes que venga la disciplina en diferentes formas y diferentes maneras a tu vida. Seamos fieles a Dios, porque te aseguro algo, la obediencia siempre paga bien, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la primera lección que aprendemos? Aprendemos precisamente que las adversidades son inevitables. Pero hay una segunda verdad o lección que aprendemos del primer capítulo de Daniel. Las advertencias son contrarrestables. Gloria a Dios por eso. ¿Qué significa contrarrestables? Que tú y yo podemos contrarrestar las adversidades de nuestra vida, los problemas, los podemos contrarrestar. Pero vamos a aprender cómo hacerlo. Porque uno puede decir, no, pues yo soy fuerte, yo tengo una salud emocional estable. Te digo algo, no hay cosa que quite el sueño a las 2 de la mañana que los hijos en problemas. Tienes un hijo en una adicción, tienes un hijo, etcétera. Estás como tecolote a las 2 de la mañana. Y ya te tomaste 10 tazas de café y no coincide el sueño. No tienes sosiego. No tienes paz, comes pero no disfrutas lo que estás comiendo, ya sea problemas con los hijos, matrimoniales, laborales, etc. Pero lo que Daniel nos enseña es que las adversidades sí son contrarrestables. Y me encanta esto porque es cuestión de enfrentarnos, es cuestión de resistirlo, es cuestión de neutralizarlo o de minimizarlo. ¿Cómo lo hicieron Daniel y sus amigos? Es lo que vamos a ver a continuación. Me llamó algo la atención de este primer bloque o este segundo bloque desde el versículo 3 al 16, porque lo que hacen cuando llega Daniel y sus amigos a Babilonia es un cambio de chip por completo. Y solo me acordé de nuestros jóvenes que están yendo a la universidad. Que Dios bendiga y guarde el corazón y la mente de nuestros jóvenes. Inclusive desde que están en secundaria, ya no se diga en la universidad. Porque cuando ellos llegaron a Babilonia, lo primero que hicieron es el desafío de cambiarles el nombre. Porque si le cambiaban el nombre a estos 4 personajes, estaban seguros que también sus convicciones iban a cambiar. Y es impactante porque en el caso de Daniel y sus amigos, el nombre de cada uno de ellos, como lo vamos a ver en breve, estaba relacionado a su carácter, estaba relacionado a su identidad. Y estos babilonios lo que querían era cambiarles el nombre
Porque al hacerlo también sus convicciones que habían aprendido desde temprana edad se iban a ir a la basura. Y finalmente, ¿cuál era la intención final de los babilonios? Cambiarles la fe a estos 4 jóvenes. ¿Y qué es lo que estamos viendo con los currículum académicos de las escuelas públicas? Ya no se llega a las universidades. Exactamente lo mismo. Te dijeron que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es un invento, es una fábula. Te dijeron que Dios existe. No, no existe ningún Dios. Tú eres forjador de tu propio destino. Tú eres tu propio Dios. Te dijeron que lo bueno y lo malo es esto y lo demás. No, no, no. Lo bueno depende de cómo tú lo veas. Y lo malo de igual manera. No, no. Como lo vimos en los mensajes anteriores, nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos los parámetros de lo bueno, lo malo, la moral, lo correcto, lo que agrada a Dios y lo que lo desagrada. Nosotros somos los responsables de hacerlo. Y me llama la atención porque aunque pareciera insignificante la acción de los babilónicos con estos 4 jóvenes, había algo de fondo. Mira en pantalla lo que significaban originalmente sus nombres. Daniel, Dios es mi juez. ¿Cuál es el nuevo nombre que le van a dar? Belti, protege al rey. El segundo, Ananías, el Señor ha mostrado su gracia. El nuevo nombre que te vamos a dar, el Dios de la luna manda. Observa cómo Satanás quiere cambiar la identidad de los hijos de Dios. No lo permitas. No lo permitas. No olvides tu identidad en Cristo. Número 3, Misael. ¿Quién es como Dios? El nuevo nombre. ¿Quién es lo que acúes? Todas divinidades paganas babilónicas. Y finalmente Azarías, Jehová ha ayudado. El nuevo nombre, siervo de Nebo. Entonces aquí vemos la adversidad reflejada en el cambio de nombres para estos jóvenes, porque lo que querían era que olvidaran quiénes eran, lo que habían aprendido y la fe en Dios que lo habían enseñado desde temprana edad. Todo esto se resume en una sola cosa: la intimidad con Dios tiene que ser anulada en la vida de estos 4 jóvenes. Hay que borrarles el vínculo de Dios. Entonces imagínate en este escenario, jovencitos de no de más de 20 años de edad, con esta presión en el palacio del hombre más poderoso de aquel entonces, recibiendo cambio de nombres, cambio de identidad, cambio de fe, cambio de religión. No creas en Dios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Y tú y yo vamos a estar muchas veces en esa situación. Si tus hijos van a ir a la universidad, van a encontrarse con esa situación. Si tus hijos van a pasar de secundaria a high school, van a enfrentar esa situación en sus clases de biología, en sus clases de cualquier cosa. Tú tienes que preparar el corazón de tus hijos, pero también preparar la mente de ellos, para que aunque les digan lo que les digan, ellos han creído en la palabra de Dios y ellos tienen la confianza de venir a ti para preguntar. Lo peor que tú puedes hacer es, no sé, hijo, vamos a hablar con el pastor Eric, vamos a hablar con el pastor Hayden, vamos a hablar con fulano de tal. No, hijo, mira, yo no tengo la respuesta, pero la voy a investigar y lo vamos a ver en el devocional familiar que vamos a tener. Hijo, yo no tengo la respuesta, pero vamos a buscarla juntos y vamos a recordar qué es lo que la Biblia enseña. Ahí tú estás dirigiendo el corazón y la mente de tus hijos. Es interesante porque en esta situación, observa lo que sucedió en el versículo 8. Encontramos uno de los mejores pasajes de todo el libro. Dice Daniel, propuso en su corazón. Él tomó la determinación de no contaminarse con la comida que le llevaban al rey y que también compartían con los demás. Y esa palabra, esa frase tiene que estar encerrada en tu Biblia. Proponerse en el corazón, tomar la determinación. En el hebreo significa una determinación sólida, una resolución solemne a no hacer algo que yo sé que desagrada a Dios. ¿Por qué Dios bendijo tanto a Daniel? ¿Por qué Dios usó tanto a Daniel? Porque era judío. No. Porque venía de la realeza, tenía sangre azul, pastor Eric. No. ¿Tú sabes por qué? Porque este joven, junto con sus amigos, tomaron la decisión de honrar a Dios cuando nadie lo quiso hacer. Ahí está la clave de una vida de éxito. Ahí está la clave de una persona que ha entendido en dónde radica su éxito como persona. Si tú eres de las personas que me dice, pastor Eli, pues yo comencé con este negocito, pero ahora ha crecido tanto que hasta los domingos tengo clientes, pastor. Y como es domingo, cobro doble. Prioridades.
Prioridades. A mí me encanta cuando la persona me dice, pastor, tengo un nuevo trabajo. Y lo primero que dije, yo soy cristiano, por favor deme los domingos. Recuerdo el caso de una persona que le dijo, le trabajo doble y hasta medianoche, pero el domingo no me lo toque. Y resultó que el jefe era cristiano también. Y le preguntó y le dijo, ¿por qué quieres los domingos? Porque voy a la iglesia. Le dijo, somos de los mismos, ahí tienes lo que me estás pidiendo. Cuando tú le das prioridad a Dios en tu vida, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, Dios te la va a dar a ti, te lo garantizo. Dale un fuerte aplauso a Él. Ok, pastor, eso se escucha muy bonito. Pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo yo puedo contrarrestar la adversidad en la práctica? 3 cosas que hicieron Daniel y sus amigos para que las anotes o le tomes foto, pero estúdiala en casa, por favor. Número 1, párate firme en tus convicciones. No te muevas de tus convicciones. No te muevas. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 10:12, si lo quieres anotar. 1 Corintios 10:12. Párate firme en tus convicciones. Párate firme en tus convicciones. No, eso no agrada a Dios, no lo voy a hacer. No voy a participar de negocios que no honren a Dios. No voy a participar de conversaciones que no honren a Dios. No voy a hacer nada que no honre a Dios. Escúchame, quiero hacerlo, claro que quiero hacerlo, pero decido no hacerlo. El pecado es tentador, el pecado es un deleite. El pecado, dice Proverbios, es como miel cuando va bajando, pero cuando llega es como el ajenjo amargo. Como cuando te dicen, mira, aquí está una coronita. ¿Quieres? Tú sabes que sí quiero, pero decido no hacerlo. No me salgas con que pastor, vi un pastor en video de internet diciendo que se puede, así es que... Y tanto costó que dejaras la bebida para que ahora vuelvas otra vez. Si sabes de qué pata cojeas, ¿para qué le buscas? Si antes de milagro llegabas a casa y no sabías cómo, ¿para qué vuelves a ese estilo de vida? Valora tu relación con Dios. Número 2, no solamente firme en tus convicciones, toma la decisión de honrar a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ese pasaje me encanta, porque Dios le dice a Samuel, Samuel, yo honro a los que me honran, Samuel. Yo voy a honrar a los que me honran. Y si tú honras a Dios en lo privado, Dios te va a honrar en lo público, te lo garantizo. Y si Dios ve que tú lo honras con lo poco, Él te va a honrar con lo mucho. Número 3, no cambies tu rutina de devoción y de servicio a Dios. Ay, estoy deprimido y no voy a ir a la iglesia. ¿Qué logras con quedarte en casa viendo Netflix? ¿Qué logras con dejar de venir a los discipulados? ¿Qué logras con dejar de tener una vida espiritual que ya llevaba bien encaminada? Estoy en adversidad, Señor, pero yo no voy a faltar a tu casa. Estoy en adversidad, pero yo no voy a faltar al discipulado. Estoy en adversidad, pero yo no voy a cambiar mi rutina de oración. Me siento pero molido, molida, triste, desanimado, pero yo no voy a cambiar mi tiempo contigo, Dios. Cuando Dios ve ese esfuerzo, cuando Dios ve esa determinación en tu vida, las puertas se comienzan a abrir. Dios comienza a obrar. Y no es por tus contactos, no es por tu capacidad, es Dios detrás de ti. Es Dios abriendo puertas, porque Él ha visto tu corazón. Y responde Dios, iglesia, responde Dios. Responde Dios, claro que Dios responde. Y la evidencia está en el versículo 9. Observa nuevamente la soberanía de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia. Observa quién tiene el control de la situación. Dios. Obsérvalo y emociónate, subráyalo en tu Biblia. Así como Dios llevó a Nabucodonosor a Israel, así el mismo Dios le dio gracia a Daniel para todas las autoridades del palacio del rey. Gloria a Dios. ¿Por qué te dieron ese aumento? Porque Dios te dio gracia. ¿Por qué te dieron esa promoción cuando hay otras personas más jóvenes, más competentes, más capaces y que acaban de graduar de la universidad? Porque Dios te dio gracia. Y tú sabes lo que tu servidor siempre hace cuando oro por los jóvenes que se van a la universidad. Dale gracias, Señor. Siempre pido que Dios les dé gracia. Porque la gracia de Dios vale más que cualquier otro título. Vale más que cualquier otra experiencia. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Esto es para ti. Y cuando mandes a tus hijos a la universidad o a la escuela, a la high school, Señor, pido por gracia de mis hijos.
Cierro este segundo punto con otra promesa linda de la palabra de Dios. Salmo 118:6. Jehová está conmigo, dice el salmista. Voy a vivir amedrentado. Voy a vivir con miedos y ansiedades y depresiones. Mira, escúchame. Lo digo con profundo respeto, no vamos a entrar porque es muy amplio el tema. Pero personalmente yo no he conocido a ningún creyente que sirva a Dios de corazón, que haga la obra de Dios, que esté en un profundo estado depresivo. No. Si alguien se mantiene sirviendo a Dios de corazón, si alguien se mantiene activo en la obra de Dios y teniendo un tiempo devocional con Dios, esa persona no va a conocer la depresión. Va a tener momentitos o situaciones, pero vamos, Padre, levantémonos, Señor. Le va a durar un fin de semana. Pero luego, Señor, volvamos, Señor, porque yo no soy para estar en esta situación. El servicio y la intimidad con Dios son el mejor remedio para una depresión. Más cualquier otra recomendación médica que te puedan dar. Pero el salmista dice, Jehová está conmigo, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Las adversidades son inevitables, las adversidades son contrarrestables. Y número 3, estos 4 jóvenes nos enseñan que las adversidades son derrotables. ¿Tú crees que Dios va a permitir que una adversidad llegue a tu vida para derrotarte? ¿Tú crees que Dios se va a gozar y va a decir, me voy a gozar en ver a mi hijo derrotado? Claro que no. Dios la permite porque tiene un propósito y porque sabe que cuando termine la adversidad vas a salir mejor a cuando estabas antes. Y en el versículo 17 al 21, que es el último bloque, me encanta, porque después de que estos 4 jóvenes ponen a prueba al que estaba al frente de los eunucos comiendo solo vegetales, tomando lo mínimo, no participando de la comida del rey, sucedió lo impensable. Dice el texto bíblico, a estos 4 muchachos Dios les dio otra vez la soberanía de Dios en el capítulo 1 de Daniel. Dios llevó a Nabucodonosor, Dios le dio gracia a Daniel. Y Dios le dio sabiduría y conocimiento a estos jóvenes. Pero observa la distinción, por favor, en el pasaje. A los primeros 3 les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y en ciencia. Pero a Daniel, pero a este joven que tomó la determinación de honrar a Dios, Dios le dio un taco con más guacamole. Para que me entiendas, pues. Le dijo, doble salsa y le puso de la verde. ¿Por qué, Pastor Eric? Porque dice el pasaje, le dio entendimiento en toda visión y en todo sueño. Ay, como quisiera tener esto mismo, porque hay algunos hermanos que me dicen, pastor, tuve un sueño. Ya cuando me dicen eso, yo te lo he contado, no voy a alargarme, pero es una historia real. Una persona vino aquí a nuestra iglesia y me dijo, pastor, Dios me llamó a esta iglesia, Dios me ha traído acá y Dios me ha dado el espíritu de perro. Pensé que estaba bromeando y no me reí por respeto, obviamente, pero le dije, perdóname. Sí, me dijo, Dios me ha dado el espíritu de perro para detectar quién anda en pecado. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No necesitamos ningún espíritu de perro aquí en la iglesia. No necesitamos nada de eso. Si Dios la llama acá a servir, ahí está las vías de crecimiento espiritual, de discipulado. Pero por favor, no haga eso. Y ya nunca más volvió. Pero eso es un ejemplo bien sencillo de lo tergiversado que está ahora en día. El Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé y todo lo demás. Y muy probablemente fue que se te pasó la mano de tacos la noche anterior. Y no es otra cosa. No quiero decir que Dios no hable a través de sueños. Dios lo puede hacer. A Él, si Él quiere, lo hace. Pero no todas las profecías son de Dios y no todos los sueños son de Dios. Daniel era otra cosa. Daniel recibió el entendimiento de las visiones y en los sueños. Y me encanta porque esto lo vamos a ver a partir del capítulo 2, que vamos a entrar en ese capítulo la próxima semana. Y observa cuando Nabucodonosor llegó y habló con ellos después de que pasaron los 3 años de prueba. Dice el pasaje que el rey habló con estos 4 jóvenes y no fueron hallados entre toda la nación de Babilonia jóvenes como Daniel, como Ananías, como Misael y Azarías. Estuvieron delante del hombre más poderoso de aquel entonces, Nabucodonosor. En todo asunto de sabiduría, en todo asunto de inteligencia, el rey que les consultó los halló 10 veces más capaces que todos los magos, que todos los astrólogos que habían en su reino.
¿qué santero se va a poner a la par de un verdadero hijo de Dios? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace varias semanas, meses, una persona nos visitó y me dijo: pastor, a mí me han hecho brujería. Y me dijo todo lo que le estaba sucediendo. Yo le pregunté y le dije: hermana, ¿usted ha conocido realmente a Jesús en su corazón? ¿Lo ha recibido? Sí, me dijo, soy cristiana. Entonces algo no está bien, le dije. Porque el poder del Espíritu Santo que está en su vida, la Biblia dice, es más poderoso que cualquier otro demonio que pueda haber. Así es que usted no me puede decir que realmente es cristiana, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios y que ahora un demonio tiene más poder en usted y en su vida. Eso es incongruente. Y eso es lo que yo te digo a ti el día de ahora. Si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, no hay un demonio, ni el mismo Satanás es más poderoso que el Espíritu Santo de Dios. No es más poderoso que cualquier creyente que ore y que confía en el Señor. No lo es. No lo es. Pero si eres de los cristianos que andan leyéndose la mano, tirándole los dados, haciéndole la prueba del puro y viajando a Catemaco para que les hagan limpias. Ay, pastor, ¿cómo conoce ahí? Yo estuve ahí. Yo visité Catemaco. No es que me hicieran una limpia. Ay, pastor, ya salió el peine. Desde que llegas a Catemaco están los niños en las bicicletas y en las motocicletas para decirte el brujo donde quieren llevarte. Increíble, así como te lo digo. Y no es cuestión de magia blanca, ahí hay demonios de por medio. Ahí hay santería, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de esos brujos es más poderoso que el Espíritu Santo y el Señor que está en nuestra vida. No lo es, no lo es. ¿Cómo termina este capítulo 1, Pastor Eric? Que ha sido de bendición para mí compartirlo contigo hoy. Imagínate, terminamos el capítulo 1 y el resumen que presenta el versículo 21 es un resumen de aproximadamente 50, 40 años. Porque dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, si tú me dices: a ver, pastor, ya me está trabando con tantos nombres. ¿Quién es el rey Ciro? Lo vamos a ver el próximo domingo. Pero escúchame, el rey Ciro fue el rey de los medos y de los persias que derrotó a Nabucodonosor y a los babilónicos. Entonces lo que nos está diciendo este versículo 21 es que Dios guardó a Daniel durante todo el tiempo que los babilónicos estuvieron rigiendo el mundo. ¿Qué significa, Pastor Eric? Significa que el conquistado vino a ser conquistador. Que el que llevaron cautivo resultó ser el triunfador. ¿Y cómo lo logró Daniel? Porque puso su confianza en el Señor. Porque confió todo tiempo en Dios. Y aquellos que lo llevaron cautivo, Daniel vio con sus propios ojos cómo terminaron siendo despachados por el nuevo rey. ¿Y cómo termina la historia? Ven el próximo domingo. Ven el próximo domingo, iglesia. Porque se pone emocionante. Si puede pasar Fernando para tocar el piano. Pastor Eric, ¿qué me llevo a casa de este primer mensaje de Daniel? ¿Qué me llevo a casa de estos 4 jóvenes? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? Ok, aquí viene la parte práctica que vamos a estar innovando en cada uno de los mensajes de Daniel. Vamos a sacar 3 aplicaciones que la podamos llevar a nuestra vida práctica y implementarla en todas las áreas de nuestra vida. Primera aplicación del capítulo 1 de Daniel. Las adversidades nos hacen depender de Dios. Si tú has pasado por momentos de adversidad, tú sabes a lo que me refiero. Te digo algo, los mejores tiempos que Eric Saldaña ha tenido con el Señor han sido cuando Eric Saldaña no era lo que tú ves ahora. Hubo una época en donde tu servidor salía, estábamos en la ciudad de Houston, y tu servidor estaba esperando a recibir el permiso para finalmente venirnos acá, el permiso migratorio. Y lo que nos dijeron que iba a durar un mes, se tardó casi 1 año y fracción. Se acabaron los fondos, se acabaron los recursos.
Yo tenía una tarjeta American Express, recuerdo, que la usábamos en ese tiempo que no había ingresos, no había nada. Y cuando entramos a una tienda del dólar, cerca de donde mis suegros vivíamos, que porque para esto ellos nos dieron dónde vivir, yo saqué un papel higiénico, unas cositas chiquititas, y me dice la muchacha, no pasó su tarjeta. Vuélvala a pasar, claro que va a pasar, tiene buen límite. No pasó, me dijo. Y le dije yo, bueno, mi esposa tiene efectivo, ya regreso. Nunca volví. Le dije a mi esposa, hoy topamos ya no hay nada que hacer. Ya rechazaron la tarjeta, ya no hay ingresos. Y en ese momento de aflicción, ¿tú sabes lo que me mantuvo? Yo salía todas las noches y todas las mañanas muy temprano a orar caminando, a decirle a Dios, Dios responde, responde, responde. Y en mi inocencia y torpeza hacía lo que tú también haces. Señor, te doy un mes para que responda, Señor. Te doy un mes para que responda, Señor. Y el Señor riéndose ahí arriba. Tú poniéndome tiempos a mí. Más de un año. Hasta que el Señor me apretó, me quitó todo, trabajó en mi carácter, trabajó en mi orgullo, trabajó en tantas áreas de mi vida. Y cuando Dios dijo, ya estás bien amansado, ahora sí. Los mejores tiempos para conocer a Dios son en los momentos de adversidad. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón, no en tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a hacer algo maravilloso. Él va a allanar los caminos delante de ti. Segunda verdad que nos enseña este maravilloso capítulo: las adversidades nos hacen creerle a Dios. Observa, no dice creer en Dios. No estamos hablando de la fe salvadora. Estamos hablando de creerle a Dios en la adversidad. Estamos hablando de decirle a Dios, Dios, yo no veo la salida, pero por la fe tú tienes una salida, Señor. Señor, yo no veo de dónde tú vas a hacer esto, pero tú vas a responder. Eso es creerle a Dios. Eso es creer y eso es tener fe. Y te recuerdo algo, si tú me dices a mi pastor Eri, yo tengo fe, pero a la misma vez tengo duda, no te preocupes, porque antes de tener fe, debes de tener duda. No hay nadie que haya comenzado teniendo fe sin antes haber tenido duda primero. Por lo tanto, dile al Señor, Señor, transforma esta duda en fe. Y el Señor lo hará. Efesios capítulo 3, versículo 30. Al que puede hacer las cosas muchísimo más de lo que pedimos o de lo que podemos imaginar, por el poder, referencia al Espíritu Santo, que mora en nosotros. Ese pasaje me encanta, porque Pablo dice, Dios puede hacer las cosas mucho más abundante de lo que tú le pides o aún de lo que tú puedas creer. Las adversidades nos hacen depender de Dios, las adversidades nos hacen creerle a Dios y número 3, las adversidades nos hacen ser victoriosos en Dios. Porque si no hubiesen adversidades, entonces ¿cuándo habrían victorias? Pues Si no hubiesen momentos de adversidad en nuestra vida, momentos bajos, de aflicción, ¿cuándo le diríamos a Dios, Señor, estoy en victoria? Señor, tengo la victoria. Me encanta que Dios permite momentos de dificultad en nuestra vida, porque cuando nos levantamos de esos momentos le decimos, Dios, soy victorioso en ti, soy victoriosa en ti, Señor. No sé cómo mi hijo se graduó de la universidad, pero ya tiene su graduación, ya tiene su diploma. Señor, salí de este proceso y salí en victoria. Padre, tú me diste esta casa, me diste este empleo, me diste esta oportunidad, Señor, es gracias a ti. Cuando tú entiendes esos procesos de Dios, es que puedes decirle, Señor, yo estoy en victoria en ti. Y me encanta siempre Pablo diciendo lo siguiente: ante todas las cosas que nos puedan acontecer, Pablo dice, ¿somos qué? Iglesia, dilo fuerte, vencedores. Y espero que te alcancen los dedos para contar en qué somos más que vencedores. Pablo dice, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada jamás nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya.
Pablo dice, nada de esta tierra, nada del mundo espiritual, nada de lo presente, ni nada de lo porvenir nos va a derrotar porque estamos en Cristo Jesús. Eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de tener una Biblia debajo del brazo. El Evangelio no se trata de ser más espiritual que otros o de ser más conocedor de otros. El Evangelio se trata de vivir una vida de victoria conociendo a Cristo. Y cuando vengan esos momentos de adversidad, y cuando vengan esos momentos de flaqueza, y cuando te toque estar frente al féretro de tus hijos. Mi mamá me decía hoy 15 de septiembre, tu hermano, el mayor, cumpliría 60 años de vida. Lo mataron en el tiempo de la guerrilla y ella lo encontró días después en un campo pagado de la Cruz Roja por televisión. Pero te digo algo, si Dios no hubiese permitido que mi hermano falleciera en esas circunstancias, mi mamá nunca hubiera ido a la iglesia y se hubiera acercado a Dios. Dios utilizó la adversidad para que de algo tan triste pudiera acercarse un momento con Él y conocerlo como Salvador personal. Dios desea lo mismo para ti. No esperes que haya una adversidad. No esperes que haya un momento difícil para que tú digas, yo quiero comenzar una relación con el Señor. No tiene que haber un cáncer, etapa 4, en metástasis, para que digas, yo quiero buscar a Dios. No tienes que tener los papeles de un divorcio para decir, necesito de Dios. Búscalo antes. Él te espera con los brazos abiertos. Y te garantizo, no hay nada mejor que una vida de victoria en Cristo Jesús.